Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar hoy de agentes antibacterianos. Este teórico está pensado como un complemento del apunte que tienen ustedes en cátedras virtuales. Yo les aconsejo que inicien el estudio con la lectura de ese apunte que está más completo que lo que vamos a ver hoy. Aquí nos hemos enfocado en resaltar algunos aspectos que consideramos más importantes. Bueno, comenzamos. Los agentes antibacterianos son compuestos que poseen la habilidad de inhibir el desarrollo de bacterias o causar su muerte. En el primer caso se denominan agentes bacteriostáticos y en el segundo caso bactericidas. Estos compuestos interfieren en procesos esenciales para el crecimiento y multiplicación de las bacterias por diferentes mecanismos. Lo que vemos aquí es un esquema simplificado de una célula bacteriana, en particular del tipo gram negativa, y algunos de sus componentes están aquí descritos en color negro. En azul vemos familias de compuestos que actúan sobre los blancos moleculares como antibacterianos. En particular vamos a hablar hoy de las sulfas o sulfonamidas y de las penicilinas y cefalosporinas. Las sulfonamidas intervienen en la inhibición de enzimas, es decir, que finalmente intervienen en la inhibición del metabolismo celular. Por eso también se llaman antimetabolitos. Estos compuestos actúan sobre una enzima cuya reacción, o que catalizan una reacción que está presente solo en células bacterianas, pero no en células de mamífero, y eso es interesante desde el punto de vista de la disminución de la toxicidad del fármaco. Del mismo modo, las penicilinas y cefalosporinas actúan en la biosíntesis de la pared celular, que es un proceso biosintético exclusivo de células procariotas. Iniciando entonces con el estudio de las sulfonamidas, vamos a hablar de la primer sulfonamida antibacteriana que surge del estudio de un patólogo alemán. Él analizó la actividad de un colorante azoico llamado Prontosil y observó que en animales eran antibacterianos, pero no así en ensayos in vitro. Más tarde se determinó que en realidad el compuesto activo era el producto del metabolismo animal del colorante y es la paramino-benzen-sulfonamida. Por lo tanto, el Prontosil se comporta como una prodroga del compuesto activo. Para saber el modo de acción de este tipo de antibacterianos, vamos a observar la biosíntesis del ácido tetrahidrofólico en bacterias. Esta biosíntesis se inicia con la reacción de una dihidropterina y el ácido para-aminobenzoico, y esa reacción está catalizada por una enzima denominada dihidropteroato sintetasa. A través del nitrógeno se produce la sustitución, se eliminan grupos fosfatos, estas P son de fosfatos, y se incorpora entonces el ácido paraminobenzoico a la dihidropterina, generando el ácido dihidropteroico. El grupo ácido del compuesto reacciona con el ácido glutámico, generando una amida, denominada ácido dihidrofólico, que luego, a través de la acción de otra enzima, se produce la reducción formando el ácido tetrahidrofólico. Las sulfas actúan a nivel del primer paso de la reacción, imitando al sustrato natural dentro de la enzima y por lo tanto bloqueando su actividad. Aquí lo que vemos es la similitud estructural entre la paraminosulfonamida y el ácido paraminobenzoico. ¿Sí? Aquí está la distancia entre el nitrógeno y el azufre, y vemos que son prácticamente los mismos valores. Es decir, la paraminosulfonamida
inhibe la enzima, evitando entonces el proceso de síntesis. Bien, una vez elucidada la estructura del compuesto activo, se procede entonces a la preparación de un gran número de derivados para averiguar cuáles de ellos son activos y poder establecer entonces relaciones entre la estructura de los compuestos y su actividad. Se sintetizaron derivados donde se colocaban otros grupos que separaban el anillo aromático del grupo amino, de la misma manera sobre la sulfonamida, se cambiaron las posiciones relativas de los grupos o se agregaron grupos nuevos, también se hizo la sustitución sobre el grupo amino de la sulfonamida. Se encontró que era óptimo para la actividad que el grupo amino esté en posición para la sulfonamida, que no hubiese sustituciones extras, y que la única posición factible de sustitución sea la N-sustitución del grupo sulfonamida. O sea, aquí podrían cambiarse los sustituyentes para generar distintos compuestos activos que quizás mejoren, por ejemplo, la farmacocinética de los compuestos. Aquí hay que hacer una salvedad. Si bien este grupo amino es necesario para la actividad, pueden construirse prodrogas, por ejemplo con la formación de una amida aquí, pero es necesario siempre que en el sitio activo esa prodroga se escinda y liberen el grupo amino para que sea activo. Bueno, ¿cómo se sintetizan las sulfonamidas activas? Por analogía con las amidas, nosotros sabemos que un cloruro de ácido más una amina, generan una amida. Bueno, de la misma manera, un cloruro de ácido sulfónico más un grupo amino genera una sulfonamida. Fíjense que aquí el nitrógeno en posición para está protegido como amida, con un acetilo, pues si no, tendríamos una amina libre, y esa amina competiría con esta amina y generaría un producto no deseado. Entonces inicialmente se protege el grupo amino y luego se libera al final de la reacción. Este compuesto es activo, es un antibacteriano denominado sulfisoxazol por la presencia de este anillo isoxazol en la estructura. Bien, ahora vamos a hablar de las penicilinas. Ustedes saben que las penicilinas, o su estudio como antibacterianos, se inicia a través de observaciones de Fleming en un cultivo bacteriano que había quedado abierto al aire durante varias semanas, y se había infectado por una colonia de hongos. Lo más interesante de este hecho fue que alrededor de la colonia de hongos se morían las colonias bacterianas, y por lo tanto se llegó a la conclusión de que se estaba produciendo un agente antibacteriano. Fleming aisló el hongo, pero no logró aislar la estructura, por lo que concluyó que era una estructura muy inestable. Por suerte, más adelante, en el tiempo, se idearon algunos métodos que lograron aislar las penicilinas. Lo que vemos aquí es una representación de la estructura. Esto que tenemos aquí es una función amida, que al ser cíclica se denomina lactama. Tiene dos carbonos, alfa y beta, por eso es un anillo beta-lactámico. Fusionado, porque está unido a través de un enlace, con un anillo de 5 miembros, que se llama de tiazolidina, porque tiene azufre y nitrógeno. La estructura se completa con un grupo ácido, dos grupos metilos, y una cadena lateral que contiene una función amida. Otra representación, quizás un poco más real, de la estructura de las penicilinas, es esta que tenemos aquí, donde muestra una estructura de libro semiabierto, es decir, los dos anillos no se encuentran en el mismo plano. Esto además muestra que el par de electrones del nitrógeno no se encuentra en forma coplanar con el grupo carbonilo, como sucede en las aminas lineales, no cíclicas.
Y esta característica es bastante interesante y vamos a hablar más adelante de ella. En cuanto a su mecanismo de acción, hablamos al comienzo de que interferían en la biosíntesis de la pared celular de las bacterias. Esas paredes son un polímero de peptidoglicano, es decir, tienen azúcares, y además tienen grupos de aminoácidos, tienen péptidos. Los azúcares aquí están ejemplificados o diagramados como cubos de color azul y celeste, que pertenecen al ácido N-acetilmurámico y a la N-acetilglucosamina. Los péptidos se unen al ácido N-acetilmurámico y se entrecruzan para formar el polímero con una cadena de 5 restos de glicina. El proceso de la biosíntesis de la pared celular involucra aproximadamente 30 enzimas, y el último paso es catalizado por una enzima denominada transpeptidasa, que es la que vamos a analizar ahora. Esta enzima en su sitio activo tiene una serina, es decir, que en su cadena lateral tiene un grupo oxidrilo, que es el que ataca a el péptido en la formación de la pared celular, y en particular al aminoácido D-alanina. Se libera una alanina y se ancla el péptido a la enzima, dejándolo en una situación propicia para un ataque de un residuo de glicina y la liberación de la enzima para un siguiente proceso. De esta manera se genera el entrecruzamiento para generar la pared celular. Las penicilinas intervienen en esta última etapa bloqueando el grupo nucleófilo, es decir, el oxidrilo de la enzima. La transpeptidasa ataca con su grupo oxidrilo al carbonilo de la penicilina, abre el anillo, pero como está ciclado no se libera el compuesto, sino que queda en la región del sitio activo, evitando entonces la entrada del péptido. Bien, ¿cómo se sintetizan las penicilinas? Como hablamos hace un ratito, las primeras fueron de origen natural, producto de procesos de fermentación. La primera penicilina descubierta es la penicilina G, y a partir de procesos de fermentación se lograron sintetizar o biosintetizar otras penicilinas. Sin embargo, en estos casos la síntesis es limitada, ya que los medios de fermentación admiten solo ciertos ácidos. Es por eso que debe darse otra técnica para generar una familia más amplia de penicilinas. Lo que observamos aquí es la penicilina G, que tiene como cadena lateral una amida con un grupo bencilo. La idea es eliminar ese grupo de manera de generar el ácido 6-amino penicilánico que tiene el grupo amino libre, para que después, en una reacción posterior con un cloruro de ácidos, genere una nueva amida y así ir variando la familia de compuestos a preparar. El problema es que uno podría pensar que esta hidrólisis se puede realizar en el laboratorio con los métodos estándar de hidrólisis de amidas, pero como verán, existe otra amida mucho más reactiva, tensionada en el ciclo, que debe mantenerse intacta. Entonces, tenemos como opciones o lograr una hidrólisis química en el laboratorio selectiva para ese grupo, o si no, recurrir a enzimas que sean capaces de reconocer esta unión y hacer la hidrólisis. Las dos cosas suceden. La hidrólisis química la vamos a ver más adelante para el caso de las cefalosporinas, y en el caso de la hidrólisis enzimática es lo primero que sucedió,
y se generó el ácido 6-aminopeniциlánico, que es el que permitió la síntesis de la gran familia de penicilinas. En ese caso, dado que el ácido 6-aminopeniциlánico proviene de un producto de fermentación y luego es utilizado en el laboratorio para la síntesis de derivados, estamos hablando de una semisíntesis, ¿sí? Porque parte de un producto natural. Bien, una vez que tenemos la capacidad de preparar una gran familia de compuestos, podemos establecer relaciones entre los compuestos que resultan activos y su actividad. Se encontró que casi la totalidad de la estructura es indispensable para la acción antibacteriana. Sí, es necesario que el anillo beta-lactámico esté presente y a su vez unido a otro anillo para formar un sistema bicíclico. También es necesaria la presencia del grupo carboxilato, libre. Es necesaria una estereoquímica cis, es decir, que los dos hidrógenos estén por debajo del plano del anillo beta-lactámico. Es necesaria la presencia de un grupo amida, y la única posición factible de sustitución es el grupo R de la cadena lateral de amida. Entonces, mediante modificaciones de ese grupo R, debemos preparar compuestos que sean más activos, menos tóxicos y más estables. ¿Cuál es el problema en cuanto a estabilidad de las penicilinas? Bueno, tienen una gran reactividad frente a ácidos. ¿Y eso por qué sucede? Observemos aquí una amida no cíclica, ¿sí? En este caso, el carbono carbonílico tiene una hibridación sp2, o sea que su ángulo de enlace estándar es de 120 grados. En la beta-lactama de las penicilinas, ese enlace se reduce a 90 grados, es decir que hay una tensión angular muy importante que le da cierta inestabilidad a la estructura. Esa estructura tiende a abrirse. Por otro lado, una amida tiene una estructura contribuyente producto de la deslocalización del par de electrones del nitrógeno para formar un enlace y transferir los electrones hacia el oxígeno, y esa estructura contribuyente en el caso del compuesto beta-lactámico no ocurre porque los electrones del nitrógeno no se encuentran disponibles, no están coplanares al carbonilo para generar la estructura contribuyente. Es decir, que a nivel de estabilización por resonancia, las amidas cíclicas como la beta-lactámica tienen menor estabilidad. Y la tercera razón de la reactividad frente a ácidos es la presencia de grupos nucleófilos vecinos dentro de la misma estructura de la penicilina. Fíjense, el grupo carbonilo de la amida de la cadena lateral tiene un oxígeno con electrones libres que pueden actuar como nucleófilos y atacar al carbono de la beta-lactama, ¿sí? En ese ataque, el par de electrones va hacia el otro oxígeno y generan un enlace que termina escindiendo y destruyendo las penicilinas. De todos estos motivos, el único que podemos modificar, modificando el grupo R para hacer más estables las penicilinas, es este último, dado que en el caso anterior, el anillo beta-lactámico es el responsable de la reactividad, y no podemos modificarlo dado que es una estructura o subestructura esencial para la actividad. Para minimizar este efecto del grupo vecino, se recurre a agregar sustituyentes atractores de electrones, de manera que par de electrones del carbono carbonílico vecino no esté tan disponible para el ataque de la beta-lactama. Ejemplos exitosos de esta metodología o de esta estrategia es la penicilina B, que es una penicilina de origen natural, que tiene un átomo de oxígeno que atrae los electrones y hace más deficiente el oxígeno carbonílico. Otro ejemplo es la ampicilina, que tiene un grupo amino en el carbono alfa al carbonilo vecino a la beta-lactama. Estos dos compuestos
son estables y por lo tanto pueden administrarse por vía oral. Otro problema de las penicilinas en cuanto a su actividad antibacteriana es que son atacadas por las beta-lactamasas. Las beta-lactamasas son unas enzimas que derivan de las transpeptidasas, por lo que son muy similares en su sitio activo, tienen un resto de serina, al igual que el blanco molecular de las penicilinas, y por lo tanto son un problema porque destruyen a las penicilinas y no las dejan ejercer su acción biológica. La estrategia en este caso para evitar que sean sustratos de beta-lactamasas es proveer a las penicilinas de grupos voluminosos como grupos R, de manera de que por efectos estéricos estas penicilinas no puedan ingresar al sitio activo de las beta-lactamasas. Aquí tenemos un problema, que es que si son demasiado voluminosos los sustituyentes, tampoco van a interaccionar con la transpeptidasa, y por lo tanto no van a ser activos. Entonces ahí hay una competencia, y hay que buscar un término medio de sustituyentes que sean lo suficientemente voluminosos para actuar sobre el blanco molecular, pero que no sean sustrato de las beta-lactamasas. Un ejemplo es la meticilina, que tiene grupos metoxi en el anillo aromático, que es el sustituyente de la cadena lateral. El problema es que esos grupos metoxi son dadores de electrones, o sea que afectan el efecto vecino, y por lo tanto este compuesto es reactivo frente a ácidos, y debe ser administrado, no se administra, por vía oral, sino que es inyectable. Y si no, tenemos el caso de la oxalicina, que sí tiene un sustituyente voluminoso, lo que la hace resistente a beta-lactamasas, y como este anillo es atractor de electrones, también es resistente a ácidos, por lo que puede ser administrado vía oral. Bien. En esta búsqueda de penicilinas, se trata de lograr una actividad tanto contra bacterias gram positivas como para gram negativas. Es decir, se busca antibióticos de amplio espectro. Mediante relaciones de estructura-actividad se observó que para aumentar la actividad frente a bacterias gram negativas era importante la adición de grupos hidrofílicos unidos a átomos de carbono que se encuentran en posición alfa al carbonilo de la cadena lateral. Entonces surgen tres familias de compuestos. Aquí les pongo algunos ejemplos de cada una de esas familias. Están las aminopenicilinas, como la ampicilina, o la amoxicilina, que tiene un grupo oxidrilo, posición para. Las carboxipenicilinas, que tienen un grupo carbonilo. Y las ureidopenicilinas, que tienen un grupo urea. Finalmente vamos a hablar de las cefalosporinas, que constituyen el segundo grupo de los denominados antibióticos beta-lactámicos clásicos. Estos compuestos, por supuesto, tienen el anillo beta-lactámico, pero ahora unido a un anillo, en vez de 5, de 6 miembros, que se llama de dihidrotiazina. Poseen también la estructura de cadena lateral del grupo amida, el ácido carboxílico, la estereoquímica cis, y además tienen un grupo en posición 3 que tiene una función éster. En este caso, la unión a la enzima es a través nuevamente de las serinas, que hacen un ataque nucleofílico al anillo beta-lactámico. Se abre el anillo, pero a diferencia de las penicilinas, se libera un grupo de ácido acético proveniente de la cadena lateral en posición 3.
¿Cómo se sintetizan las cefalosporinas? Bueno, al igual que las penicilinas, las primeras fueron aisladas de productos naturales, pero para generar un intermediario sintético que luego nos permita hacer una familia de compuestos, en este caso el ácido 7-aminocefalosporínico, fue necesario el estudio de reacciones que permitan la hidrólisis de la cadena lateral manteniendo intacta la estructura de la beta-lactama. En este caso se hizo reaccionar primero con fósforo cloro 5, donde se intercambia el grupo carbonilo por el grupo cloro, generando un cloruro de imino. Luego ese cloro, a través de la reacción con un alcohol, forma un imino éter, que es capaz de hidrolizarse en condiciones muy suaves para liberar el grupo amino. Aquí tenemos el intermediario que nos puede generar, a través de la reacción con un cloruro de ácido, las diferentes amidas y obtener la familia de compuestas de cefalosporina. El análisis de los compuestos sintetizados y su actividad nos permite identificar qué subestructuras son esenciales para la acción. Al igual que para las penicilinas, es indispensable el anillo beta-lactámico fusionado con el otro anillo, el grupo ácido, la estereoquímica cis. El reemplazo puede ocurrir en la cadena lateral de amida, pero aquí, a diferencia de las penicilinas, tenemos más opciones de sustitución. Puede reemplazarse el hidrógeno del ciclo beta-lactámico y también puede reemplazarse el éster de la cadena lateral en posición 3. Bien. Finalmente quería mostrarles las distintas generaciones de cefalosporinas. Las cefalosporinas preparadas hasta el momento se clasifican en 5 generaciones, que dan una idea del avance de la investigación en el área. Las 2 primeras generaciones, que son las que se muestran aquí, son las más antiguas. Fíjense, en este caso, en la cefalexina, la cadena lateral tiene un grupo amino, que es similar a lo que en las penicilinas sería la ampicilina, y en este caso se ha cambiado el sustituyente en posición 3 por un mejor grupo saliente, además, por supuesto, del cambio del anillo aromático. La segunda generación se encuentra la cefamicina C, que es un análogo a la primer cefalosporina natural, que es la cefalosporina C, que tiene esta misma estructura, pero aquí tiene un hidrógeno, aquí se agrega un grupo metóxido. Recuerden que esta también ahora es una posición factible de sustitución. Y también se ha sustituido la cadena lateral, y aquí tenemos la cefuroxima, que tiene una función oxima justamente en la cadena lateral. Aquí tenemos la tercera, cuarta y quinta generación. Como ven, las estructuras se van haciendo cada vez más complejas, con el objetivo de mejorar la potencia, principalmente frente a gram negativas, y también la resistencia a las enzimas beta-lactamasas. Bueno, espero que este teórico les sirva. Cualquier cosa saben que pueden consultarnos vía foro o por vía Zoom en las clases de consulta. Espero que estén bien. Un saludo grande.